En algo impactante acaba de sucederle a la gente del pantano después de 15 temporadas de batallas en el bayú y cacerías de caimanes. La exitosa serie del canal ha llegado a un final inesperado, y la razón detrás de esto ha dejado a los fans atónitos. Los informes ahora confirman un horripilante descubrimiento en lo profundo del pantano de Luisiana que ha obligado a la producción a cerrar de inmediato. Desde problemas legales y pérdidas desgarradoras hasta violaciones de seguridad y daños ambientales, esta es la historia de cómo uno de los reality shows más duros de la televisión se detuvo repentinamente. Cómo empezó todo en el bayú. Oye, ¿seguro que no quieres tu traje de lluvia? Ya estás empapado también. No, busquemos un sedal. Me preocuparé por eso más tarde. Antes de que Swamp People se convirtiera en uno de los reality shows de History Channel que se ha emitido durante más tiempo, comenzó como una idea simple que pretendía mostrar a familias reales de Luisiana que vivían del pantano. Los productores del programa durante las entrevistas han señalado constantemente cómo querían que los espectadores vieran cómo la gente común se ganaba la vida con un estilo de vida del que la mayoría de los estadounidenses solo oían hablar en historias. Así que dirigieron sus cámaras a la cuenca de Achafalaya, que es uno de los humedales más grandes de los Estados Unidos, donde la temporada de caimanes trae peligro, emoción y dinero para aquellos que conocen bien los pantanos. El programa se emitió por primera vez en el año 2010 y siguió a cazadores locales que poseían etiquetas que les fueron emitidas por el Estado y que les permitían capturar y vender caimanes durante una corta temporada de caza. Cada etiqueta representaba una oportunidad de obtener ingresos, y una vez que las etiquetas se agotaban, la temporada terminaba. A diferencia de muchos reality shows que parecían escenificados, Swamp People se centró en el trabajo real y el riesgo real. Las primeras temporadas se centraron en gran medida en la caza de caimanes. El atractivo fue más allá, con el público aprendiendo sobre las vidas de los cazadores, sus familias, tradiciones y el estrecho vínculo entre la gente del pantano. No se trataba solo de atrapar caimanes, sino de sobrevivir en un entorno duro e impredecible. Cada episodio mostró el equilibrio entre ganarse la vida y respetar la naturaleza. Así que, a medida que el programa creció en popularidad, History Channel lo expandió en una franquicia más grande. Introdujo spin-offs como Swamp People, Serpent Invasion, donde algunos de los mismos cazadores viajaron a Florida para lidiar con pitones birmanas invasoras. Sin embargo, no importa cuánto evolucionó el programa, el enfoque siguió siendo el mismo, que es la gente que sobrevive por sus habilidades e instintos en uno de los entornos naturales más duros de Estados Unidos. Para cuando alcanzó su 15ª temporada, Swamp People se había convertido en más que un programa de televisión. Se convirtió en un registro de una forma de vida que está desapareciendo, mostrando un lado de Estados Unidos que pocos pueden ver de primera mano, que está lleno de barro, peligro y profundas raíces familiares. Conoce a los cazadores que lo hicieron un éxito. La verdadera magia de Swamp People vino de los hombres y mujeres que no solo visitaron el pantano para fines televisivos, sino que lo habían llamado hogar desde que tenían memoria, que es mucho antes de que llegaran las cámaras. Cada cazador aportó su propia historia, estilo de vida, tradición y legado al programa. Y juntos convirtieron lo que podría haber sido un pequeño documental local en una de las series de realidad más reconocibles de Estados Unidos. Comenzando con la principal estrella del programa, Troy Landry, quien nació y se crió en Pierre Park, Luisiana, y ya era bien conocido por los lugareños como un hábil cazador de caimanes y cosechador de cangrejos de río antes de que comenzara el programa. Troy provenía de una larga línea de cazadores de caimanes que se habían ganado la vida en la cuenca de Achafalaya durante generaciones. Troy ha señalado que cuando History Channel se le acercó por primera vez, dudaba porque no estaba interesado en la fama, solo en continuar la tradición familiar. Una vez que comenzó la filmación, sus habilidades de liderazgo natural, su acento cajún y su calmada confianza lo convirtieron en el pilar del programa. Troy cazaba codo con sus hijos, Jacob y Chase Landry, enseñándoles todo lo que había aprendido de su padre sobre cómo leer el agua, cómo cebar y cómo respetar el ecosistema. Fuera del programa,
Troy también es conocido como un hombre de negocios, que dirige una empresa de cangrejos de río que suministra a restaurantes de toda la región. El siguiente es Junior Edwards, que es otro miembro original del reparto y fue un pescador y trampero comercial de toda la vida de Bayou Sorrel. Antes de Swamp People se ganaba la vida pescando peces, tortugas y caimanes. Su vida cotidiana se basaba en la rutina y la supervivencia. Los espectadores respetaban su dureza y la autoridad que ejercía en el barco. Su hijo, Willie Edwards, creció aprendiendo disciplina, paciencia y coraje, que eran los mismos valores que Junior Edwards había señalado que aprendió de niño. Willie se hizo conocido por su naturaleza tranquila y su capacidad para manejar situaciones peligrosas con un enfoque constante. Después de que el programa ganara popularidad, Willie comenzó a asumir un papel más importante, mostrando cómo las generaciones más jóvenes mantenían viva la tradición. Luego estaba Bruce Mitchell de Ponchatoula, quien era fácilmente reconocido por su característico pañuelo con la bandera estadounidense y su caimán mascota Charlie. Antes de la televisión, Bruce era un criador de caimanes que administraba miles de reptiles en la granja de tortugas y caimanes de Clever. Su estilo de vida cotidiano era criar animales, cazar y trabajar con sus manos. Su humor y su actitud relajada equilibraban la intensidad que provenía del programa, dando a los espectadores a alguien a quien podían apoyar y con quien podían reír. Los cazadores no son solo hombres, porque hay una que fue apodada Gator Queen Liz. No es otra que Liz Cavallere, que fue una de las pocas mujeres que ocupó un lugar central en los primeros años de Swamp People. Se crió en el Bayou, donde aprendió a cazar de su padre y llevó esas lecciones consigo cuando se unió al equipo de Troy Landry. Antes del programa, Liz era esposa y madre que dirigía su propio negocio de camarones. Aportó fuerza, habilidad y una perspectiva única al reparto, mostrando que la caza de caimanes no era solo un mundo de hombres. También están RJ y J. Paul Moliner, que aportaron un nuevo tipo de energía. Como equipo de padre e hijo que provenían de ascendencia nativa americana de la tribu Huma, ya eran conocidos localmente por su atletismo. J.T. Paul fue un boxeador de campeonato antes de unirse al programa. Cada cazador con su diferencia, pero era obvio que venían de un mundo que se construyó sobre la independencia y la resiliencia. No confiaban en la fama o el glamour, sino en sus habilidades, su familia y la capacidad que habían aprendido durante mucho tiempo de sus predecesores sobre cómo sobrevivir a condiciones duras que la mayoría de la gente nunca se atrevería a enfrentar. Juntos se convirtieron en el corazón de Swamp People, que era un programa que estaba listo para mostrar a gente real, mostrando una forma de vida real mucho antes de que el mundo tuviera la oportunidad de verlos. El programa que redefinió la televisión de realidad. Cuando Swamp People se estrenó en History Channel en el año 2010, pocas personas esperaban que se convirtiera en un éxito que duraría tanto tiempo. En el momento de su estreno, la mayoría de los reality shows se centraban en la vida urbana, la competencia o el drama de las celebridades. Lo que hizo diferente a Swamp People fue que les dio a los espectadores una mirada sin filtros a una comunidad de personas que vivían completamente de la tierra. No hubo confrontaciones escenificadas ni historias de amor con guión como otros programas de televisión de realidad de la época. Solo gente haciendo trabajo real que era peligroso, impredecible y profundamente ligado a la tradición. El concepto del programa era simplemente seguir a un grupo de cazadores de caimanes de Luisiana durante la temporada de caza oficial del estado de 30 días. Cada cazador tenía un número limitado de etiquetas para la temporada, y cada etiqueta representaba un caimán que se les permitía capturar. Cuando esas etiquetas se acababan, su temporada y sus ingresos terminaban. Esta presión de tiempo incorporada le dio al programa una sensación natural de urgencia que la mayoría de los programas de realidad trataban de fabricar. Cada cacería importaba porque cada error costaba tiempo, y cada caimán era un riesgo potencial. La cruda autenticidad del programa fue su mayor fortaleza porque no trató de pulir la forma en que la gente hablaba o cómo se veía. En cambio, se centró en sus raíces cajún, la jerga local y los valores familiares mientras cazaban caimanes. La cámara se quedó en la belleza de la cuenca de Achafalaya y sus turbias aguas, el musgo español colgando bajo
y los amaneceres que señalaban otro día de trabajo duro. El entorno en sí se convirtió en un personaje silencioso en el programa, dando forma a cada decisión que los cazadores tomaban mientras cazaban. Swamp People también tendió un puente cultural al dar a los espectadores de todo el país, e incluso fuera de los Estados Unidos, una visión de una forma de vida que no conocían y que se estaba desvaneciendo. Los cazadores estaban orgullosos de quienes eran, y el programa no hizo ningún esfuerzo por convertirlos en caricaturas. En cambio, celebró su habilidad y su profundo respeto por el ecosistema del que dependían para ganarse la vida. Detrás de las cámaras, el programa requería un verdadero esfuerzo logístico, ya que sus equipos de filmación tenían que viajar a lo profundo de los pantanos, navegando por aguas peligrosas mientras cargaban pesados equipos de cámara. Trabajaron en calor y humedad extremos, a menudo junto a caimanes, serpientes e insectos. Fue uno de los pocos reality shows donde tanto el reparto como el equipo se enfrentaron a un peligro físico real todos los días. 15 temporadas de gloria pantanosa. A lo largo de 15 temporadas, Swamp People ha construido una reputación por sí mismo que pocos reality shows han logrado jamás. No solo sobrevivió a los constantes cambios de la televisión, sino que también creció con ellos. Esto se debe a que lo que comenzó en el año 2010 como un experimento, se convirtió en uno de los programas insignia de History Channel, que siguió funcionando durante más de una década y produjo cientos de episodios que documentaron las vidas, las luchas y las victorias de los cazadores más valientes de Luisiana. Las primeras temporadas del programa se centraron casi por completo en la caza de caimanes, lo que ayudó a los espectadores a ver al reparto luchar contra el clima impredecible, los barcos rotos y los caimanes que podían voltear fácilmente una embarcación. Cada episodio estaba lleno de tensión, pero también tenía sus momentos de humor y corazón. Fue la mezcla perfecta de peligro y humanidad lo que hizo que el programa destacara. A medida que avanzaban las temporadas, la alineación del reparto cambió, pero el espíritu del programa siguió siendo el mismo. Nuevos cazadores como Daniel Edgar y sus hijos Dwayne y Joey se unieron y trajeron sus propias tradiciones familiares al centro de atención. Daniel ya era un conocido hombre de negocios de mariscos en St. Mary Parish, y unirse al equipo le dio al público una mirada a cómo la pesca comercial estaba ligada a la economía de supervivencia del pantano. Mientras tanto, cazadores más jóvenes como Chase Landry asumieron papeles más importantes, mostrando cómo la próxima generación estaba llevando a cabo lo que sus padres comenzaron. El programa también comenzó a explorar más la cultura del pantano para ayudar a los espectadores a aprender sobre la pesca de cangrejos de río, la captura de tortugas y los pequeños festivales de la ciudad que mantenían unidas a estas comunidades. El programa ya no se trataba solo de caimanes, sino de personas cuyas vidas estaban moldeadas por el agua, el barro y el tiempo. Al hacerlo, Swamp People se convirtió en parte de la identidad de Luisiana, ya que estaba ayudando a preservar una cultura en desaparición en la televisión nacional. En su 10ª temporada, Swamp People tenía fans en todo el mundo, donde la serie se emitió en más de 30 países, y los miembros del reparto fueron invitados a convenciones, exposiciones y eventos de caridad. A pesar de la fama, la mayoría de los cazadores continuaron con sus vidas normales fuera de la filmación, trabajando en sus trabajos habituales y viviendo en las mismas pequeñas ciudades en las que siempre habían vivido. Esta humildad no era para el espectáculo porque también era parte de sus vidas, ya que la habían heredado de sus predecesores, y eso mantuvo el programa con los pies en la tierra. La 15ª temporada marcó tanto una celebración como un punto de inflexión para el programa porque mostró hasta dónde había llegado la serie, pero también insinuó que las cosas estaban cambiando lentamente detrás de las cámaras. Los espectadores de larga data comenzaron a notar un cambio en el programa a través de sus menos episodios, descansos extendidos entre temporadas y nuevas reglas de seguridad que hicieron que la producción fuera más complicada. La pasión de los cazadores nunca decayó, porque continuaron haciendo lo que amaban, incluso cuando las cámaras no estaban rodando, que era aferrarse a una forma de vida que los había definido mucho antes de que la televisión llegara al bayou. Cuando la tragedia golpeó al reparto,
el revés legal de Troy Landry. Troy Landry siempre ha sido la cara de Swamp People porque es conocido por su enfoque tranquilo y sus habilidades de caza inigualables. Troy se hizo un nombre como el rey del pantano. Pero detrás de la reputación y sus años de éxito, el hombre que ayudó a llevar el programa enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue un revés legal que lo sacudió tanto a él como a los fans que habían seguido su viaje desde la primera temporada. Los problemas de Troy comenzaron después de que tuvo un incidente que involucró a un miembro de la familia y una disputa de propiedad que se hizo pública. El caso atrajo mucha atención no solo por su fama, sino porque mostró un lado diferente de su vida que la mayoría de la gente nunca llegó a ver. Un lado que estaba lejos de las cámaras y los bayous llenos de caimanes. Los documentos judiciales revelaron que el desacuerdo se intensificó después de que las tensiones sobre los derechos de la tierra y las decisiones comerciales vinculadas a su marca de caza de caimanes, que durante mucho tiempo habían estado en segundo plano, comenzaron a surgir. Fue un pequeño problema que se salió de control y terminó ejerciendo presión legal sobre él. Para un hombre cuya vida se construyó sobre la disciplina y años de trabajo en las duras aguas de Luisiana, enfrentar la sala del tribunal en lugar del pantano fue un shock. Troy Landry tuvo que lidiar con el estrés, la tensión financiera y el escrutinio público porque los fans estaban preocupados de que pudiera alejarse del programa, especialmente cuando la filmación se interrumpió brevemente mientras el caso se desarrollaba. Aunque se mantuvo alejado de los grandes problemas y logró resolver la mayor parte de la disputa en silencio, dejó una marca en él y en el programa. El caso les recordó a todos que incluso las personas o los cazadores más respetados en la televisión tienen sus puntos de ruptura. Lejos de los caimanes, Troy siempre había sido un esposo y padre primero. Y durante ese periodo se centró más en la familia que en la filmación. Sus hijos, Chase y Jacob Landry, mantuvieron vivo el legado familiar, asumiendo más tareas de caza y apareciendo con más frecuencia ante la cámara. Para cuando Troy regresó por completo, los espectadores pudieron notar que había cambiado porque se volvió más reservado, evitó las entrevistas sobre su asunto legal y se centró en proteger la imagen de la familia. La tragedia continúa. La desgarradora pérdida de Junior Edwards. Los agentes dicen que tenía el tipo incorrecto de etiquetas de caimán para el área en la que estaba cazando. Según este informe de incidente, aparte de Troy Landry, Junior Edwards fue uno de los rostros más familiares en Swamp People porque fue visto como un hombre tranquilo, pero decidido que se hizo conocido por su enfoque audaz a la caza de caimanes. Desde las primeras temporadas del programa, los espectadores se acostumbraron a verlo junto a su hijo Willie navegando por las turbias aguas de Luisiana. Juntos, los dos representaron la profunda conexión entre familia, tradición y supervivencia que definió el programa. En los últimos años, julio de 2025, para ser precisos, la familia Edwards enfrentó una tragedia que los dejó a ellos y a sus fans con el corazón roto, lo que también marcó un capítulo doloroso en la historia del programa. Antes de las cámaras, Junior había vivido la mayor parte de su vida en el pantano, y esto se debió a que la caza no era solo un trabajo para él, sino también cómo mantenía a su familia y mantenía viva la misma forma de vida que se había transmitido de generación en generación y a él y ahora a su hijo. Él y su esposa Teresa Edwards formaban un equipo fuerte, ya que a menudo se les veía trabajando lado a lado en episodios anteriores. Cuando las cámaras dejaron de rodar, Junior era el mismo hombre que era dedicado, trabajador y simple en la forma en que vivía. El 26 de julio de 2025 se dio la noticia de que Junior Edwards había fallecido después de su larga batalla contra el cáncer de colon. Su familia reveló que enfrentó la enfermedad con una fuerza tranquila, tal como enfrentó cada desafío que se le presentó durante el transcurso de su vida. Cuando se dio la noticia de su muerte en julio, los fans quedaron desconsolados. El equipo de Swamp People confirmó su fallecimiento y compartió mensajes de amor y respeto por el hombre que ayudó a dar forma a la identidad del programa. Su hijo, Willie Edward, también emitió una declaración breve pero emotiva, diciendo que su padre fue su mejor maestro y que el pantano no sonará igual sin él. Los compañeros del reparto también expresaron su dolor,
recordando cómo el humor y la experiencia de Junior guiaron a muchos de ellos durante la filmación. Después de su fallecimiento, los fans de todo el mundo inundaron las redes sociales con homenajes y viejos clips de Junior Edward y su hijo en el programa, especialmente momentos que muestran a Junior y Willie trabajando juntos durante las duras cacerías. Esos clips, que alguna vez fueron emocionantes, ahora tienen un profundo peso emocional y son un recordatorio de lo real que era la historia de la familia Edwards. Susurros de condiciones de filmación inseguras. Durante años, Swamp People les dio a los espectadores una mirada rara al peligroso mundo de la caza de caimanes. Pero detrás de la emoción del programa había crecientes susurros sobre cuán seguras eran realmente las condiciones de filmación. El programa siempre se había promocionado como real, lo que significaba que no había cacerías escenificadas ni drama falso de ninguno de los miembros del reparto. Lo que viste en la pantalla, como las aguas turbulentas, los caimanes que se rompen y el clima impredecible, era lo más parecido a la vida real. Sin embargo, ese mismo realismo planteó serias preguntas sobre cuánto riesgo enfrentaron el reparto y el equipo durante la filmación. Varios miembros del equipo del pasado y del presente del programa han hablado en voz baja sobre los desafíos de filmar en el bayou. Se sabe que los pantanos de Luisiana albergan algo más que caimanes. Hay serpientes venenosas, escombros afilados bajo el agua, barcos inestables y un clima adverso que puede pasar de la calma al peligro en cuestión de minutos. Según un ex asistente del equipo, hubo momentos en que el equipo de producción tuvo que detener la filmación porque un rayo cayó demasiado cerca, o cuando fuertes corrientes casi volcaron un barco que transportaba equipos de cámara por valor de miles de dólares. Estos riesgos fueron reales y en su mayoría desconocidos para los espectadores del programa. Algunos fans podrían no darse cuenta de que el reparto a menudo es responsable de su propia seguridad mientras filma para el programa. Muchos de los cazadores son lugareños de toda la vida del entorno que conocen el pantano mejor que nadie, pero los operadores de cámara y los técnicos de sonido no lo son. A menudo tienen que seguir a los cazadores en barcos pequeños e inestables, tratando de capturar cada toma mientras se mantienen alejados de la zona de peligro. Esa mezcla de profesionales y lugareños a veces generaba tensión, ya que no todos estaban de acuerdo con lo que era lo suficientemente seguro para la televisión. También surgieron informes de que algunos días de producción se extendían mucho más de lo esperado, con el equipo de producción teniendo poco descanso entre las cacerías. El objetivo siempre fue capturar los momentos más dramáticos, especialmente durante la temporada de caimanes, cuando cada etiqueta cuenta y el tiempo no era amigo de nadie. Varios miembros del reparto, incluidos Troy Landry y Willie Edwards, han mencionado en entrevistas que el trabajo pasa factura física y mentalmente. Siempre siguieron adelante porque creían que mostrar la verdad de la vida en el pantano significaba mostrar también los peligros que enfrentaban. Con el tiempo, estos susurros comenzaron a llamar la atención de los funcionarios de seguridad y los medios de comunicación. Y aunque la cadena ha negado cualquier violación importante de cualquiera de las leyes que los guían, fuentes verificadas en Internet dicen que se introdujeron nuevas reglas de seguridad durante las últimas temporadas, incluido personal médico obligatorio en espera y un monitoreo meteorológico más estricto. Incluso con estos cambios, Swamp People sigue siendo uno de los reality shows más exigentes físicamente que jamás se haya filmado. El día en que la producción se detuvo. Después de más de una década de emisión ininterrumpida, Swamp People se había ganado una reputación por su consistencia. Año tras año, los fans sintonizaban para ver a las caras familiares de los mejores cazadores de Luisiana enfrentarse a la naturaleza. Por primera vez en la larga historia del programa, todo se detuvo. Las cámaras se silenciaron, los barcos se quedaron quietos y se les dijo al reparto que se retirara. Fue una pausa inesperada que conmocionó tanto a los espectadores como a las personas que habían pasado años viviendo y trabajando en el pantano. Según informes de fuentes internas de la producción, la filmación se suspendió repentinamente debido a preocupaciones sobre la seguridad y disputas internas entre el equipo y la cadena del programa. La tensión había ido aumentando durante meses y parte de ella provenía del aumento de los costes de producción.
Al mismo tiempo, otras partes eran principalmente preguntas sobre cómo el programa manejaba los riesgos, especialmente después de algunos incidentes en el set que generaron alarmas sobre el bienestar del reparto y el equipo de cámara. Fuentes cercanas al programa han dicho que el detonante final se produjo tras un accidente que involucró a uno de los barcos de producción. Aunque no se hicieron públicos los detalles sobre el accidente, las fuentes internas del programa afirmaron que el mal tiempo y los equipos defectuosos jugaron un papel en el accidente. El incidente obligó a la cadena a dar un paso atrás y revisar las medidas de seguridad que se estaban utilizando en el set. Al mismo tiempo, varios miembros del reparto supuestamente presionaron por mejores condiciones de trabajo, diciendo que el equipo había estado demasiado estirado durante las últimas temporadas. Los fans comenzaron a notar que algo andaba mal cuando Swamp People repentinamente dejó de publicar actualizaciones de filmación, y sus cuentas de redes sociales, que generalmente compartían fotos detrás de las cámaras, se silenciaron. Los residentes locales de Luisiana, que a menudo veían a los equipos filmando alrededor de Pierre Park y Bayou Sorrel, dijeron que no había habido actividad de producción durante semanas. Los rumores se extendieron rápidamente en línea, con algunos espectadores temiendo que el programa hubiera sido cancelado para siempre. Para el reparto, volvieron a la vida normal de caza, pero la incertidumbre de cuándo o si la producción se reanudaría pesaba mucho sobre ellos. La cadena finalmente confirmó la detención, pero la describió solo como un retraso temporal en la producción. El horripilante descubrimiento que cambió todo. No mucho después de que la producción de Swamp People se detuviera, comenzaron a circular rumores por toda Luisiana sobre un descubrimiento impactante que puso patas arriba todo el futuro del programa. Al principio, la mayoría de los fans pensaron que el cierre temporal, como lo declaró el canal, se trataba solo de dinero o retrasos climáticos. Fuentes internas revelaron más tarde que algo mucho más grave se había descubierto durante el descanso, y era algo que obligó a la cadena a intervenir de inmediato. Según múltiples informes de personas cercanas al set, uno de los barcos de producción utilizados durante la filmación fue encontrado abandonado en lo profundo de la cuenca de Achafalaya. Cuando las autoridades locales y los funcionarios de vida silvestre llegaron al sitio, descubrieron algo más que equipos dañados. Y lo que encontraron generó preguntas sobre cómo el programa había estado operando en los pantanos a lo largo de sus 15 temporadas. Los investigadores rastrearon el equipo hasta el equipo de producción y eso condujo a una revisión más amplia de cómo se había manejado la filmación en temporadas anteriores. El descubrimiento pasó rápidamente de ser un asunto interno tranquilo a una controversia pública. Al mismo tiempo, comenzaron a susurrarse sobre si se habían recortado otras esquinas detrás de las cámaras, y algunas fuentes internas afirmaron que el equipo de filmación viejo se había vertido en algunas áreas que eran difíciles de alcanzar en lugar de desecharse correctamente, y que estos problemas se ignoraron para mantener el apretado calendario del programa en marcha. También hubo noticias reportadas de daños ambientales, que se dice que fueron causados por el programa. Para el reparto, fue un momento emotivo, y esto se debió a que la mayoría de ellos nacieron y se criaron en Luisiana, y se les crió para tener un profundo respeto por la tierra. La cadena comenzó a enfrentar una creciente presión y terminó suspendiendo todas las actividades de filmación hasta que la situación pudiera resolverse por completo. Se emitieron declaraciones del canal y se hicieron promesas de plena cooperación con las autoridades, y se prometió revisar cada política de seguridad y medio ambiente vinculada al programa. El descubrimiento no solo detuvo a la gente del pantano en seco, sino que también les recordó a todos que el bayú no es solo un telón de fondo para el entretenimiento, porque es un entorno de vida para los caimanes, así como para otros animales e insectos. Una vez que está dañado, el impacto puede durar generaciones. ¿Realmente se cerró Swamp People? El anuncio llegó repentinamente, pero dejó su huella porque Swamp People fue cerrado oficialmente. Después de más de 15 temporadas de filmación y años de leales espectadores, la cadena detrás del programa confirmó lo que muchos fans temían que sucedería con los recientes rumores y descubrimientos. El descubrimiento realizado en la cuenca de Achafalaya había provocado una congelación total de la producción,
que fue seguida por una decisión de que no se avanzarían nuevos episodios hasta que cada problema se hubiera resuelto. Cuando la investigación ambiental comenzó a principios de año, pocas personas entre el equipo de producción notaron que esperaban que llegara a este nivel. Al principio, los productores creyeron que la situación podría manejarse en silencio con multas y trabajos de limpieza. Una vez que los funcionarios del estado de Luisiana confirmaron que los informes de contaminación eran ciertos y estaban directamente relacionados con los barcos de producción del programa, con informes de cómo había afectado las áreas protegidas del pantano, se hizo imposible continuar filmando sin autorización legal. Los permisos de operación del programa fueron suspendidos temporalmente, lo que obligó a detener inmediatamente todo el trabajo en el sitio. Para el reparto, el cierre debió sentirse como el final de una era porque muchos de ellos habían sido parte de Swamp People desde el principio. Estrellas como Troy Landry, Jacob Landry y Willie Edwards se encontraban entre los que expresaron una profunda frustración por cómo se desarrollaron las cosas. Eran cazadores, no productores, y no tenían nada que ver con ninguna mala gestión que haya ocurrido detrás de las cámaras que debió haber causado el problema ambiental. Eran las caras del programa, y eso significaba que compartían las consecuencias públicas que venían con el programa, les gustara o no. Los fans reaccionaron fuertemente en línea a través de plataformas de redes sociales como Facebook. Algunos de ellos defendieron al reparto diciendo que el problema era con el equipo de producción y no con las personas que representaban las tradiciones de caza de Luisiana. Otros entre ellos argumentaron que el programa debería haber prestado más atención a cómo la filmación afectaba al pantano, especialmente porque proteger esa tierra era lo mismo que el reparto afirmaba valorar. La cadena luego emitió una declaración llamando al cierre una pausa necesaria para garantizar el cumplimiento de las leyes de seguridad ambiental. Prometió que Swamp People no fue cancelado para siempre, pero admitió que volver a la producción podría llevar meses. Fuentes cercanas al programa dijeron que nuevas inspecciones ambientales, auditorías de seguridad y revisiones legales deberían completarse antes de que se pueda reanudar cualquier filmación. Así que, por ahora, el pantano permanece en silencio, ya que no hay cámaras ni equipos, y solo las aguas tranquilas que primero hicieron famoso a la gente del pantano son todo de lo que todos parecen estar hablando. Lo que comenzó como un programa sobre supervivencia y tradición, ahora se encuentra en una encrucijada, esperando ver si puede recuperarse del único descubrimiento que lo cambió todo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste de este video, no olvides darle un me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para obtener más historias como esta. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el video que se muestra en tu pantalla.